Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les traemos unas historias de terror. Comenzamos la carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esa actitud de su padre, tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa, fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo, le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al siguiente día, las metiches y chismosas del barrio, hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle, para contarse a unas a otras mil versiones diferentes de la misma historia, pero solo una de ellas, crispó los pelos de los demás. La más persignada santurrona del grupo, dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carreta de la muerte. Aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas, cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo, pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena del día anterior, la vieja había quedado en cama, y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero así como era el chico de briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todo se había atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles, era la fiesta del borrachín Rodrigo, cantaba muy alegre, bien fuerte para que todos lo escucharan, pero de pronto un horrible grito horrible rompió el silencio de la noche nerviosa, un viento fuerte sopló y abrió de una todas las puertas y ventas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca, dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más ya que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte, hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre, había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa, si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. Continuamos con el niño dentro del muñeco. Marcela Aguayo, era una cuidadora de niños, en su natal Guadalajara, Jalisco. Ella por mucho tiempo estuvo trabajando en una guardería del gobierno, pero a raíz de la enfermedad de su madre, tuvo que dejar su trabajo para dedicar el tiempo completo a los cuidados de su progenitora. Esto había afectado considerablemente los ingresos del hogar, viviendo solamente de la pensión que tenían de su padre, que había fallecido muchos años atrás, después de una batalla difícil por un cáncer agresivo. La madre de Marcela falleció en sus brazos. Después de todos los preparativos del funeral, y aunque recibió ayuda de toda la familia para solventar los gastos del sepelio, se vio de un día para otro, sin la pensión del padre, que al morir su madre, se terminaría y sin trabajo, lo que hizo que la tragedia fuera aún más difícil para la pobre Marcela, buscando por meses, encontrar un trabajo, en el que ella se pudiera desempeñar. Se encontró con un anuncio en el periódico, en el cual solicitaban a una cuidadora de niños, en una de las más prestigiosas zonas de la Perla Tapatía. Llegó al domicilio determinado, y vio a varias aspirantes que salían despavoridas, algunas enojadas por el tiempo perdido, otras con semblantes de terror. Al fin le tocó el turno de ser entrevistada, con lo que un par de ancianos la atendieron amablemente, explicando que tenían que salir con urgencia un día después de la entrevista, y buscaban quien se hiciera cargo de su hijo. Hasta ahí todo parecía normal. Marcela les entregó algunos papeles en donde hacían constancia del conocimiento en el cuidado de bebés y de niños más grandes. Los ancianos ni siquiera miraron los papeles, solo le pidieron que conocieran a su hijo. Ella pensó que sería un niño recién adoptado, por la edad de los ancianos, pero al ver lo que la pareja de edad avanzada les presentaba, ella solo soltó la carcajada. ¿No pueden hablar en serio?, replicó Marcela en tono de burla. Era nada más y nada menos que un muñeco en forma de niño, de algunos 10 años, que lo tenían en un sillón. Al ver que los ancianos estaban afectados quizás mentalmente, pero ella con una necesidad muy grande de dinero, les siguió la corriente
siguiente, al cabo solo serían unos días los que estuvieran fuera de la casa, ¿qué podría pasar? Aparte la paga por esos 3 días era excelente, y ayudaría en mucho a liquidar los gastos funerarios que aún tenía. Acepto, pero ellos advirtieron a Marcela, que a Gustavito no le gustaba que le apagaran la luz a la hora de dormir, siempre le tenían que contar un cuento para que conciliara el sueño y se tenía que esperar a que terminara su comida, ya que, si algunas de estas cosas no se llevaban a cabo, el niño se enojaba y tenía mal carácter y al otro día, Marcela llegó, viendo partir a la pareja de ancianos, se dispuso a hacer todo, menos atender al niño que solo parecía que se le quedaba viendo, ella en un momento, claramente sintió que el muñeco se volteaba a verla, viendo de lado al muñeco, parecía ser que el muñeco tenía vida, ella se empezó a angustiar, tomó al muñeco y lo encerró en la recámara, para bajar a la sala, de la residencia, después de unas horas ya de noche, empezaron a mover cosas, en la recámara del niño, con lo que ella, aún con miedo, pensó que alguien había entrado y, los de la ley y no encontrar nada raro, se fueron de ahí, no sin antes advertir a Marcela que no estuviera haciendo falsas llamadas, ya que tenían mucho trabajo. Así se quedó dormida, pero al día siguiente, al despertar, vio que muchas cosas de la cocina, entre ellas toda la comida, estaban tiradas, la harina que se esparcía en toda la cocina, dejaba ver las pequeñas huellas de lo que parecía ser, los zapatos de un niño, con lo que se fue a la recámara que estaba cerrada, para encontrar al muñeco todo lleno de harina y con una sonrisa malévola, esto motivó a que ella se fuera del lugar, sin esperar que los ancianos regresaran, al cerrar la casa y dejar las llaves en una maceta, volteó hacia atrás, era el muñeco que desde la ventana, le decía adiós, nunca más volvió a ese lugar. Estas fueron las 2 historias, espero y hayan sido de su agrado.